Bien, vamos a trabajar ahora el movimiento uniforme y el movimiento uniformemente variado, solo que con cálculo. Vamos a empezar con el movimiento uniforme. Fíjense bien, primero tenemos obviamente al observador. Este observador dice que este móvil se está moviendo con una rapidez constante y él quiere predecir su posición. Entonces él sabe que esa rapidez constante básicamente es una rapidez instantánea, o sea que es la razón de cambio de la posición en el tiempo. Esto que está acá es una constante. Por lo tanto, viene el investigador y simplemente resuelve una ecuación diferencial de primer orden de manera separable, pasa de un lado para otro, pasa el de este para acá, y entonces procedemos a sumar, que se le llama también a integrar, y ponemos las condiciones iniciales. En el tiempo t igual a 0 lleva una posición inicial, y en el tiempo t pues llevará una cierta posición. Por lo tanto, acá tenemos que x menos x sub 0 es igual. La rapidez en x es una constante, sale el integrando por t menos t sub 0, que en este caso sería 0. Y entonces llegamos a la ecuación de que la posición es igual a la posición inicial más la rapidez en x por el tiempo. He ahí, por ejemplo, el cálculo de la posición de la partícula a sabiendas de conocer la posición inicial y la rapidez con que se mueve. Luego tenemos el movimiento uniformemente variado. En este movimiento, otra vez, el investigador que dice: aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Bueno, él viene y dice que el móvil se está moviendo con una aceleración constante. Ahora, él lo que quiere saber es cómo predecir la rapidez en un tiempo t cualesquiera y predecir la posición en un tiempo t cualesquiera. Entonces él comienza razonando de esta manera. Como esta aceleración es constante, obviamente es igual a una aceleración instantánea. Entonces, la razón de cambio de la rapidez en x en el tiempo no es más que esa aceleración instantánea, la cual es una constante. Por lo tanto, él viene y despeja de acá, aceleración en x de t, procede a sumar, en otras palabras, en el lenguaje matemático, procede a integrar, y entonces él dice, para un tiempo t sub 0, la rapidez de la partícula es una rapidez inicial, y para un tiempo t cualesquiera, la rapidez de la partícula es v sub x. Al resolver acá tenemos que la rapidez en x menos la rapidez inicial en x tiene que ser igual. Como esta aceleración es una constante, sale del integrando y solo me queda t menos 0. Por lo tanto, la rapidez en x no es más que la rapidez inicial en x más la aceleración en x por el tiempo. Ahí tenemos entonces cómo predecir, en pocas palabras, la rapidez de la partícula en un tiempo t. Pero ahora viene y se pregunta, bueno, ya tengo cuánto vale la rapidez en x, ¿cuál es la posición? Y entonces él dice, básicamente, la razón de cambio de la posición en el tiempo no es más que la rapidez en x. Por lo tanto, d en x es igual a la rapidez en x por dt. Por lo tanto, un diferencial de en x sería v en x, que sería la rapidez inicial en x, más la aceleración en x por el tiempo, todo esto por dt. Procedemos a sumar. d en x es igual a la rapidez en x acá, más la aceleración en x por el tiempo, dt. Y ahora con las condiciones iniciales. Para un tiempo t igual a 0, tendrá una posición inicial, y para un tiempo t cualesquiera, tendrá una posición x. Y acá tenemos que x menos x sub 0 es igual a la rapidez inicial en x por el tiempo, más aquí tenemos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Valuado desde que vale 0 hasta que vale t. Cuando vale t, pues este valor, y cuando vale 0, 0 acá y 0 acá, nos queda la misma expresión. Por lo tanto, la posición sería la posición inicial más la rapidez en x inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Ahí tenemos entonces cómo predice básicamente el observador
cómo es la rapidez en un instante t cualesquiera y la posición en un instante t a sabiendas de conocer condiciones iniciales y la aceleración, que es una constante. Otra expresión muy útil sería, por ejemplo, aquella que dice, a sabiendas de conocer que la razón de cambio de la velocidad en el tiempo es la aceleración, la cual para nosotros es una constante. Ahora, esta rapidez en x también puede ser una función de la posición, no necesariamente del tiempo. Entonces podemos jugar con la regla de la cadena y decir, por ejemplo, que la rapidez en x respecto de x de dx de t es igual a la aceleración en x. ¿Pero qué significa este? ¿Qué significa la razón de cambio de la posición en el tiempo? A ver, la rapidez en x, ¿verdad? Por lo tanto tengo que la rapidez en x de v en x respecto de x es igual a la aceleración por x, la cual es una constante. Entonces puedo proceder otra vez a despejar de acá. La razón acá en v en x es igual a la aceleración en x por v de x. Procedo a sumar. Y ahora digo, en un tiempo t sub 0 igual a 0, la posición acá va a ser una posición inicial y la rapidez va a ser una rapidez inicial en x. Después acá, para un tiempo t cualesquiera, va a tener una cierta posición y acá va a tener una cierta rapidez. Por lo tanto, aquí tengo que un medio de la rapidez en x al cuadrado, evaluado desde v en x acá hasta v en x, es igual. Básicamente aquí sería de poner la aceleración en x, la puedo sacar del integrando porque es constante. Me quedaría x evaluado desde x sub 0 hasta x. O sea, en la primera parte acá me quedaría un medio de la rapidez en x al cuadrado menos un medio de la rapidez inicial en x al cuadrado es igual a la aceleración en x multiplicado por x menos x sub 0. Esto que está acá por definición es el desplazamiento. El 2 es un factor común, lo voy a pasar para allá. Por lo tanto tendría que la rapidez en x al cuadrado menos la rapidez inicial en x al cuadrado es 2 veces la aceleración en x por el desplazamiento en x. En conclusión, podemos llegar a la relación que dice que la rapidez en x al cuadrado es igual a la rapidez inicial en x al cuadrado más 2 veces la aceleración en x por el desplazamiento. Ya tenemos entonces otra expresión deducida de esta manera. Faltaría una ecuación. Ahora, esta ecuación básicamente no necesariamente tiene que ser por cálculo. Por ejemplo, observen ustedes, aquí tengo la aceleración por el tiempo. Bien podría escribir, por ejemplo, que la posición es igual a la posición inicial más la rapidez en x por el tiempo más un medio, y ahora observen esto, voy a ponerlo así, la aceleración en x por el tiempo. Si agarro esta aceleración en x por el tiempo, acá es esto que está aquí. Por lo tanto, habría que poner que la posición menos la posición inicial, voy a pasar la x sub 0 para acá, es igual a la rapidez inicial en x por el tiempo, más un medio de ¿quién? De la aceleración en x por el tiempo. Pero la aceleración en x por el tiempo es la rapidez en x menos acá así, por el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, esto me quedaría, esto que está acá no es más que el desplazamiento. El desplazamiento es igual a la rapidez en x por el tiempo, más un medio de la rapidez en x por el tiempo, menos un medio de la rapidez inicial en x por el tiempo. La rapidez en x por el tiempo menos un medio, acá, de la rapidez inicial en x por el tiempo me quedaría básicamente de esta manera. La rapidez inicial en x más la rapidez en x dividido 2 por el tiempo. Ahí tenemos entonces la otra expresión para calcular en este caso el desplazamiento. Y como el desplazamiento vale esto, bien puedo calcular cuál es la posición. Ahí tenemos entonces básicamente las ecuaciones tanto del movimiento uniforme como del movimiento uniformemente variado a través del cálculo. Ahora veamos el proceso inverso. Imagínense, por ejemplo, que a ustedes les dicen un movimiento en una dimensión tiene la posición como función del tiempo igual a 3 más 4t. Por ejemplo.
Entonces le preguntan a ustedes, ¿cuál es la velocidad? O ¿cuál es la rapidez? Entonces ustedes saben que la razón en cambio, o sea, la rapidez en x sería la razón de cambio de la posición con respecto del tiempo. O sea que la derivada de una constante es 0, más 4t, la derivada de 4t es 4 metros por unidad de segundo. Esto está en metros, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto representa un movimiento uniforme cuya velocidad es de 4 metros por unidad de segundo. O, por ejemplo, les pueden decir, mira, la posición del cuerpo está dada por ejemplo, 3 más 2 veces t menos 10 veces t cuadrado, por decirte algo. Entonces te están preguntando cuál es la rapidez del cuerpo. Entonces tú le vas a decir, la rapidez acá sería la razón de cambio de la posición en el tiempo. Entonces esto sería la derivada de una constante 0, la derivada de 2t es 2. Y acá la derivada de t cuadrado es 2 veces t, y este 2 multiplica acá al 10, entonces sería menos 20t. Básicamente ustedes tienen ahí cuál es la rapidez. Esto está en unidades metros. Aquí sería la rapidez en x, sería 2 menos 20t, unidades metros por unidad de segundo. Y después ustedes se dan cuenta que la velocidad es lineal con el tiempo. O sea que todavía existe una aceleración. O sea, si ustedes sacan la aceleración en x como la razón de cambio de la velocidad en x en el tiempo, la derivada de una constante 0, y aquí sería la derivada de 20t, es 20, con el signo menos 20 metros por unidad de segundo cuadrado. Ahí está, por ejemplo, el proceso inverso. Pero de repente también les pueden decir, mira, fíjate que la posición es igual a 3t menos 4t cuadrado más t al cubo. Esto básicamente, el hecho de que sea un t al cubo ya no es un movimiento uniformemente variado. Porque con la posición para un uniformemente variado es con t cuadrado, es cuadrática en el tiempo. Esta es otra expresión. Entonces la rapidez en x no es más que la razón de cambio de la posición en el tiempo, que sería 3 menos 8t más 3t cuadrado. Esa sería la rapidez en x, y su aceleración en x sería la razón de cambio de la velocidad en el tiempo. Acá la derivada de una constante 0 y me quedaría nada más menos 8 más 6t. Esta sería entonces la aceleración, y como ustedes pueden observar, la aceleración ya no es una constante, una función que depende linealmente con el tiempo, cosa que no vamos a ver en este tipo de cursos. Pero es interesante ver que también se puede dar por capricho de la naturaleza, la aceleración puede variar al gusto del cliente. Si quisiéramos verlo al revés, o sea, como quien dice, conozco la aceleración y quiero conocer cuál es la velocidad, entonces yo podría decir que la razón de cambio de la velocidad en el tiempo no es más que menos 8 más 6t. Por lo tanto, acá un dv en x sería básicamente menos 8 más 6t por dt. Y entonces, al sumar, y aquí, el único problema que no tenemos acá son las condiciones iniciales. Por eso es que son importantes las condiciones iniciales. Que aquí pongo 0, y aquí pongo un t, por ejemplo, y aquí pongo una velocidad inicial en x, y aquí pongo una b. Entonces, yo necesito, cuando hago el proceso a lo contrario, necesito saber cuáles son las condiciones iniciales. Cosa que veremos en otros problemas.